Bueno, ya, entonces comenzamos la clase. Hoy vamos a ver fuerza y leyes de la dinámica. Vamos a continuar viendo lo que tiene que ver con las leyes de la dinámica, pero en particular vamos a estudiar la fuerza de roce, la fuerza elástica, en particular la ley de Hooke, y también vamos a ver algo de atracción gravitacional, ¿sí? La fuerza de gravedad. Eso vamos a estudiar hoy. Bueno, aquí está el temario de la prueba de transición que vamos a abordar en esta clase. Esto está textual en el temario de la PTU. Yo le digo PTU, pero creo que es PDT. Bueno, pero como sea, esto es lo que entra en la prueba. ¿Ya? Fuerza de roce, hay que distinguir entre el estático y el cinético. Entra fuerza de roce con el aire. También la fuerza peso, la elástica, la tensión, la normal, que las vimos la clase anterior. Hoy día nos vamos a enfocar en la fuerza elástica, ¿sí? Y también vamos a ver la ley de gravitación universal. Ay, me salté una diapositiva. Ya, primero vamos a comenzar con la ley de gravitación universal. ¿Ya? Hay que destacar que la fuerza de atracción gravitacional está presente siempre que haya masa. ¿Ya? O sea, dos objetos que tienen masa van a experimentar sí o sí una fuerza de atracción gravitacional. O sea, podríamos decir que eh, nuestro cuerpo atrae gravitacionalmente a la Tierra, ¿sí? Y la Tierra atrae gravitacionalmente nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos masa y la Tierra tiene masa. Entonces, siempre que hayan objetos con masa, va a estar involucrada la fuerza gravitacional. Ahora, ¿qué va a pasar? Para masas muy chiquititas, esta fuerza es despreciable, ¿sí? Entonces, por eso se suele asociar más a los planetas, satélites, etcétera, estrellas, o sea, a cuerpos masivos, ¿sí? Pero tienen que tener presente que siempre que haya masa, va a existir una fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? Ahora, esta fuerza nosotros la podemos cuantificar. Podemos decir que depende de las masas y en particular, mientras más masa, mayor es la fuerza de atracción gravitacional, ¿sí? A mayor masa, mayor fuerza de atracción gravitacional, a menor masa, menor fuerza de atracción gravitacional. ¿Se acuerdan cómo llamábamos a esa relación entre magnitudes físicas? Los leo en el chat y los escucho. ¿Cómo le llamábamos cuando pasaba eso? Cuando si uno sube, el otro también. Si uno baja, el otro también. ¿Cómo era la relación que hay entre esas dos magnitudes físicas? Directamente proporcional. Muy bien, Antonia. Entonces, claro, de acá tenemos que la masa y la fuerza de atracción gravitacional es directamente proporcional, como dice Antonia. También es importante destacar que la distancia influye harto. Mientras más cerca estén, mayor va a ser la fuerza, pero si los objetos se van alejando, la fuerza va a ir disminuyendo considerablemente, ¿sí? Considerablemente. Y esto es porque la fuerza y el cuadrado de la distancia son inversamente proporcionales. Ya, ojo que acá está al cuadrado, ¿sí?
Eso quiere decir que la influencia de la distancia es importante, ¿sí? O sea, si me alejo el doble, o planteándolo de una mejor manera, si dos objetos que tienen masa están a cierta distancia, si los alejo el doble, no va a ser la mitad de la fuerza, va a ser un cuarto de la fuerza, ¿sí? Porque si aumenta el doble, hay asociado un 2, y 2 al cuadrado es 4. Entonces, la fuerza va a disminuir 4 veces. Si alejo el triple de distancia a estos objetos, no va a disminuir a la tercera parte la fuerza, va a disminuir 9, perdón, dije la respuesta, 3 al cuadrado, 9, va a disminuir 9 veces, ¿sí? O sea, va a ser un noveno de la fuerza original. ¿Se entiende esa relación? ¿Sí? Entonces es importante que la fuerza es inversamente proporcional, pero al cuadrado de la distancia, ¿sí? Eso es importante. Bueno, y estas relaciones que conversamos recién, las podemos resumir matemáticamente en la expresión que aparece en la pantalla. O sea que la fuerza gravitacional va a ser igual a una constante por el producto de las masas dividido la distancia entre estas dos masas al cuadrado. ¿Sí? Así podemos cuantificar la fuerza gravitacional. Aquí G es una constante que le llamamos constante de gravitación universal. Ya es siempre un valor constante. Y bueno, acá importante que todos los cuerpos en el universo interactúan debido a las fuerzas de gravedad. Ejemplos de esto. Yo diré uno, ustedes dirán más ejemplos. Un ejemplo aquí, en el dibujito. Aparece la Tierra y la Luna. La Tierra atrae gravitacionalmente a la Luna y la Luna atrae gravitacionalmente a la Tierra. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Ahora díganme más ejemplos que se les ocurra. La Tierra y el Sol. Muy bien, Antonia. Ahí tenemos otro ejemplo. Aquí los imanes involucran otra fuerza, ¿ya? Que la vamos a ver en el módulo electivo, ¿sí? La fuerza magnética, ¿ya? Los imanes tienen que ver con las fuerzas magnéticas, aunque no deja de ser cierto que los imanes tienen masa, entonces como tienen masa van a experimentar una reacción gravitacional entre sí. Pero ¿qué va a pasar? Que la fuerza magnética va a ser más relevante, va a ser mucho mayor, y la fuerza gravitacional va a ser prácticamente cero, ¿sí? Así que, de todas maneras, gracias por el aporte, Catalina. Muy bien. Martín dice, profe, los satélites artificiales. Muy bien. Eso sería otro ejemplo, ¿ya? No sé, un satélite artificial en la Tierra es atraído gravitacionalmente por la Tierra y el satélite artificial atrae gravitacionalmente a la Tierra. Sí, así que muy bien. Otro ejemplo sería ese. Profe, esto siempre va enfocado a cuerpos celestes. Se asocia más a cuerpos celestes porque son más grandes, más masivos. Entonces la fuerza gravitacional es considerable, ¿sí? Y podemos modelar la situación como que solo actúan las fuerzas gravitacionales, ¿sí? Pero, insisto, la
fuerza de atracción gravitacional está presente siempre que haya masa. ¿Qué pasa si las masas son pequeñitas? Es prácticamente cero, ¿ya? Porque esta constante G, esta constante, es un factor de 10 elevado a menos 11. Es un número muy chiquitito. Entonces, las masas, si son masivas, o sea, si son grandes, pueden hacerle el peso, por decirlo así, esta constante que es un 10 a la menos 11, ¿ya? Ese orden de magnitud. Es 6, algo, 6,7 más o menos, por 10 a la menos 11. Entonces es un número muy chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Si calculo la fuerza gravitacional con la que yo atraigo a un mueble, va a ser prácticamente cero. Sí, porque mi masa va a ser a lo más 100 kilogramos. Entonces aquí le resta solo 2 numeritos a la potencia de 10. Me quedaría 10 a la menos 9, lo cual sigue siendo muy pequeñito. Entonces, por eso, Antonia, se suele enfocar esto a cuerpos celestes, a estrellas, planetas, etcétera, ¿sí? Porque son objetos masivos, entonces la fuerza gravitacional ahí es considerable, ¿sí? Entonces, muy buenos sus ejemplos. De nada. Ya, aquí planteo un ejercicio. Tienen 2 minutos para responderlo. Dice, la fuerza de atracción gravitacional inicial entre dos cuerpos de masas m1 y m2 es F. Si ahora la distancia entre los cuerpos disminuye a la mitad, la fuerza de atracción entre ellos es... Aquí como que ya spoileé un poco la pregunta, pero ¿se acuerdan o no? Si no se acuerdan, piénsenlo y me dicen cuál es la opción correcta. Antonia dice A, Catherine D, Florencia A, Martín B, elevado a 2, A. A ver, primero decidamos algo. ¿La fuerza va a aumentar o a disminuir? Voy a hacer un dibujito acá. Tengo M1 y M2. Y a cierta distancia la fuerza es F. Me dicen que la fuerza, o sea, perdón, me dicen que la distancia disminuye a la mitad. Sí, la distancia que era D, ahora es D medios. Está más cerquita. Entonces, primero que todo, ¿la fuerza va a ser mayor o menor si están más cerquita? Mayor, muy bien. Entonces, descartamos las fracciones y descartamos la C también porque no nos va a quedar igual. Entonces, estamos entre la A y la B. ¿Cuál será la correcta? Recuerden que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Acá tenemos G, M1, M2. ¿Sí? Estas cosas siguen iguales, entonces solo me tengo que preocupar de qué pasa con la distancia. Si la distancia disminuye a la mitad, ¿la fuerza va a aumentar al doble o al cuádruple? Fíjense que si disminuye a la mitad, hay un 2 involucrado, ¿cierto? Entonces, 2 elevado a 2, 4.
Entonces la respuesta sería 4F. ¿Sí? Bueno, esto es el análisis cualitativo, por decirlo así. Si a alguien le gusta la matemática, siempre podría escribir una expresión para la fuerza inicialmente y después y después una expresión para la fuerza al final, ¿sí? Entonces, escritas ambas expresiones, los comparo, ¿sí? Desarrollan matemáticamente, me quedaría... esto es solo para quien le gusta matemática, ¿sí? Porque este ejercicio ya lo hicimos cualitativamente. Entonces, si a alguien le gusta matemática, claro, podría desarrollarlo acá, le queda r al cuadrado dividido 4, ¿sí? Y me queda división en una división. Entonces sería S por S y S por S. O sea, 4G M1 M2 dividido R cuadrado. Y después me doy cuenta, pero esta cosa es la fuerza original. Entonces, como es la fuerza original, lo expreso como 4F, ¿sí? Y así he llegado a la respuesta correcta, que es la A. Este es el camino más matemático, pero también se puede hacer cualitativamente, solamente sabiendo que la fuerza es proporcional al cuadrado, no, perdón, solamente sabiendo que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, primero discrimino. La fuerza va a ser mayor o menor. Como están más cerquita, se van a atraer más. Entonces, descarto todas las que son más chicas. O sea, descarto todo esto. Y después me pregunto, ¿cómo es esta relación? ¿Es inversamente proporcional? ¿F y R? ¿O la fuerza y la distancia al cuadrado son inversamente proporcionales? Y me recuerdo que, claro, aquí está R al cuadrado. Entonces, si se acerca, haciendo que la distancia sea la mitad, entonces la fuerza va a aumentar 2 elevado a 2, 4. 4 veces y por lo tanto sería la A. ¿Sí? Entonces, tienen dos caminos para resolver este ejercicio. Los dos están correctos. Así que es cosa de gusto. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Entonces, sigamos. Ya vimos fuerza gravitacional. Ahora comenzaremos a ver fuerza elástica. ¿Ya? Primero hay que distinguir que hay cuerpos elásticos y son aquellos que se deforman cuando uno aplica una fuerza sobre ellos, pero que después vuelven inmediatamente a la forma que tenían. ¿Sí? Por ejemplo, una hoja de papel no es un cuerpo elástico, porque si yo aplico una fuerza sobre él, se queda igual. La gracia de los cuerpos elásticos es que aplicado una fuerza sobre él, si esa fuerza desaparece, vuelven a la forma que tenían, a su forma original. ¿Sí? Y bueno, estos incluyen resortes y elásticos. ¿Sí? Entonces hay varios ejemplos, no sé, esas bandas de resistencia. Aquí estos son resortes, se me imagina que de autos. Aquí ese resorte se usa harto en las balanzas, ¿sí? Esa típica balanza de la feria que tiene un resorte que se va estirando y dependiendo de lo que se estira es cuánto marca la balanza.
Bueno, esos son los cuerpos elásticos. Y la gracia de los cuerpos elásticos es que cuando se deforman aparece una fuerza que le llamamos fuerza elástica, ¿sí? Y esta es una fuerza de reacción a la fuerza que deforma el cuerpo. Por ejemplo, si yo estiro este elástico que está en la imagen hacia abajo, ¿sí? Si lo estiro hacia abajo, va a aparecer una fuerza hacia arriba. El elástico va a querer volver a su forma original. Entonces va a aparecer una fuerza hacia arriba. Y esa sería la fuerza de reacción a la fuerza que deforma el resorte o el elástico, ¿sí? Entonces aquí tengo el elástico en su estado natural, ¿sí? Sin ninguna fuerza actuando sobre él, solo la fuerza peso. Y después yo pongo un objeto, cuelgo un objeto en el resorte. Entonces el resorte se va a estirar, pero a cambio va a aparecer una fuerza de reacción hacia arriba, que va a equilibrar esta fuerza externa, ¿sí? Y bueno, aprovechando de repasar las leyes de la dinámica, si esa fuerza es igual a la fuerza de reacción del elástico, entonces vamos a tener que el resorte va a estar en reposo. ¿Ya? Si estas fuerzas son iguales, va a estar en reposo o moviéndose a velocidad constante. ¿Sí? Eso aprovechando para repasar las leyes de la dinámica. Bueno, nosotros podemos cuantificar esta fuerza. ¿Sí? Esta fuerza va a ser proporcional a la deformación del elástico y su módulo la podemos calcular con la famosa ley de Hooke. ¿Sí? Acá la ley de Hooke nos dice que la fuerza elástica va a ser igual a menos la constante K del resorte por la deformación. ¿Sí? La constante K depende de cada resorte. ¿Ya? Y mientras más grande, piensen que cuesta más estirarlo. Entonces, esos resortes bien duros de los autos, por ejemplo, que uno no los puede estirar así súper fácil, es porque tienen una constante K súper grande, ¿sí? En cambio, esos resortes que uno usa para jugar, así de los que venden en la feria, tienen una constante K chiquitita, entonces es fácil deformarlos, es fácil estirarlos, no se necesita una fuerza grande. Entonces, eso significa esta constante K en términos cualitativos, ¿ya? Si es chiquitita, el elástico se deforma fácil, y si es grande, cuesta más, cuesta mucho deformar el resorte o elástico, ¿ya? Y con que cuesta más, me refiero a que se necesita una mayor fuerza para deformarlo. Bueno, aquí, si graficamos la fuerza ejercida sobre el resorte o elástico versus su deformación, nos vamos a dar cuenta que a medida que la deformación aumenta, la fuerza también. O sea, fuerza y deformación son directamente proporcionales. Si una sube, el otro sube. Si uno baja, el otro también. ¿Sí? Son directamente proporcionales. Y la constante de proporcionalidad es la constante elástica K. ¿Todo claro con fuerza elástica? ¿Sí? Entonces, ahora pasemos a ver fuerza de roce. ¿Ya? Nosotros adelantamos la clase pasada de que la fuerza de roce es aquella fuerza que se opone al movimiento
o al movimiento inminente. ¿Qué quería decir movimiento inminente? Que el objeto, como que si uno lo empuja más, se va a mover para ese lado, ¿sí? Si yo tengo este teléfono aquí y yo aplico fuerza, no se mueve. No hay movimiento, pero hay un movimiento inminente que es hacia allá, para el lado que yo estoy empujando, ¿sí? Si yo ejerzo eventualmente mayor fuerza, se va a mover. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir movimiento inminente, ¿sí? Caractericemos esta fuerza de roce. Siempre se opone al movimiento, ¿sí? O al movimiento inminente entre superficies en contacto. Es proporcional a la fuerza normal que ejerce el plano sobre el cuerpo y depende del material de las superficies en contacto. Y una cosa interesante que no sé si sigue entrando en la prueba en verdad, porque no lo especifican en el temario, es que es independiente del área de contacto entre las superficies. ¿Ya? Solo depende de la fuerza normal y del material de las superficies en contacto. ¿Ya? Eso para efectos prácticos de la prueba, porque la fuerza de roce es algo complejo de estudiar en el sentido de que tiene muchas aristas, muchas variables de las que depende, ¿sí? Pero para efectos prácticos depende de el material de las superficies en contacto y de la fuerza normal. Sí, eso para la prueba. A ver, veamos aquí una pregunta. O sea que si empujo una caja, la fuerza de roce iría en contra a mí. Si usted está empujando la caja, ya, aquí es importante, nosotros tenemos que analizar los cuerpos por separado, ¿sí? Entonces, usted tiene la caja y la está empujando hacia allá, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce de la superficie con la caja actuaría en sentido contrario a la fuerza que ejerce usted, ¿sí? Entonces, yo le diría que sí, pero cuidado ahí que ese en contra a mí podría dar espacio a dudas de que, actúa sobre mí la fuerza de roce, pero no, actúa sobre la caja, ¿sí? Pero entiendo que quizás se refería a que va en sentido contrario a la fuerza que usted aplica, ¿ya? Y en ese sentido la respuesta es sí. La fuerza de roce va a ir en sentido contrario al sentido de la fuerza que usted aplica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendió la pregunta de Martín? Él preguntó, si yo tengo una caja y yo ejerzo una fuerza sobre la caja, entonces la fuerza de roce va en sentido contrario. Y yo le respondí, sí, la fuerza de roce iría así. Y si la caja está quieta, sería justamente así. O sea, estas fuerzas tendrían el mismo módulo, misma dirección, pero diferente sentido. ¿Sí? Y por eso la caja permanecería en reposo. ¿Sí? Porque usted empuja con 20 newton y la fuerza de roce resulta que es 20 newton. Entonces no logra mover la caja. ¿Sí? Aquí a lo que se refiere con la superficie es que si movemos, no alcanzo a leer. A lo que se refiere con la superficie es que si movemos la caja en una superficie rugosa, ¿sería más complicado? Sí, muy bien. A eso me refiero. Imagine que usted quiere
empujar esta caja en su patio que tiene asfalto, ¿sí? Y esta caja es de madera. Ya es asfalto, va a estar ahí, va a costar mucho. Entonces, ¿qué va a hacer usted? El roce tiene que ver solamente con la normal y las superficies. ¿A qué material es? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Voy a poner un plástico abajo de la caja. ¿Sí? Ahí pongo un plástico y ahí va a ser más fácil empujar la caja. ¿Sí? O, o en su piso, si usted juega a resbalar en su piso cuando está sucio, no va a ser entretenido, quizá no va a resbalar, pero si juega después de que está limpiecito, encerado, brillosito, ahí va a resbalar fácilmente, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con que depende de la superficie, ¿ya? Entonces, sí, mientras más rugosa es la superficie, mayor va a ser la fuerza de roce con esa superficie, ¿sí? Aquí hay ejemplos de la fuerza de roce. O sea, aquí vemos esa galleta para cortar metal. Ahí se produce calor y saltan estas chispas. Eso es importante, que el roce genera calor, ¿sí? Entonces se pierde energía por el roce en parte en forma de calor. Aquí hay otro ejemplo. Cuando uno anda en bicicleta, tiene las cadenas que van girando. Uno no quiere que haya roce en la cadena y en los elementos que forman la bicicleta, porque uno no se quiere cansar tanto, ¿ya? Así que, ¿cómo hago eso de que no haya tanto roce en los elementos de la bicicleta? Bueno, ponemos este líquido eh, para disminuir el roce en los elementos que forman la bicicleta. Y en cambio queremos que haya cierto roce entre el asfalto y la rueda. Yo no quiero que la rueda patine, ¿sí? O resbale, dicho de otro modo, en el asfalto. Yo quiero que al pedalear la rueda se mueva siempre pegadito al asfalto, ¿sí? Yo no quiero resbalar, entonces conviene que haya roce entre la rueda y el asfalto, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, el roce con el aire, y tenemos un modelo aerodinámico de un automóvil, ¿sí? Si este auto fuera más así, no sé, así, como los autos antiguos, el modelo T, ahí en ese caso habría más roce con el aire, ¿sí? Pero si consideramos un auto más aerodinámico, como los deportivos, no sé si vemos la forma de los autos monoplaza del Fórmula 1, ahí notamos que son más bajitos, son más aerodinámicos, ¿sí? Y eso es para disminuir el roce con el aire. Sigamos estudiando la fuerza de roce, la vamos a ver con más detalle. Bueno, aquí ya comentamos esto. ¿Por qué se produce la fuerza de roce? Tiene que ver con la rugosidad de los materiales. Y esto es a nivel microscópico, porque a nivel macroscópico uno ve los materiales, la mayoría, y los ve prácticamente lisos. Pero si uno se acerca más al nivel microscópico, se va a dar cuenta que hay unas pequeñas imperfecciones. Aquí como en la foto, ¿sí?
van a haber pequeñas imperfecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo pongo en contacto dos superficies, ambas tienen imperfecciones. Entonces, se van como a enganchar una con otra. Y ahí aparece la fuerza de roce. Si yo pensara en un material completamente liso, incluso a nivel microscópico, ahí yo diría, desapareció la fuerza de roce. Pero no podemos hacer eso. No podemos tener un material 100% liso. ¿Ya? Entonces siempre va a existir un poquito de fuerza de roce. Matemáticamente, dijimos que la fuerza de roce dependía solamente del material, de las superficies en contacto y de la normal. Entonces, la expresión matemática para la fuerza de roce sería fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal. Ya simplemente los multiplico, ¿sí? Y bueno, las unidades de medida para la fuerza de roce, como es una fuerza, es el newton. Ya, en el CGS es la DINA, pero para la prueba, newton. Esa es la unidad de medida de la fuerza de roce. Hay que distinguir dos tipos de fuerza de roce, el estático y el cinético. La fuerza de roce estático es la que está involucrada en el ejemplo que dio Martín, cuando uno empuja la caja y la caja no se mueve porque la fuerza de roce se opone al movimiento. Mientras la caja esté quieta, va a haber un roce estático. Sí, porque la caja no se está moviendo respecto de la superficie en la que está. ¿Sí? Entonces, solo hay fuerza de roce estático. ¿Sí? Y cuando hay movimiento relativo entre las dos superficies, o sea, si al final aplico tanta fuerza que logro mover la caja, ahí estaría involucrada la fuerza de roce cinético, que actúa cuando, como dije, existe movimiento entre las superficies en contacto. Por ejemplo, acá en la imagen aparece un esquiador y hay fuerza de roce entre el esquí y la nieve, pero ¿qué pasa? Que la fuerza que actúa sobre el cuerpo en el otro sentido, o sea, hacia abajo, la flecha azul, es más grande. Entonces, como es más grande, se va a mover en ese sentido. ¿Sí? Si las dos fuerzas fueran iguales, ahí se estaría moviendo con velocidad constante o estaría estático, pero en el caso de que estuviese estático, ya no sería roce cinético, sería roce estático. ¿Sí? Em, Ahora, matemáticamente, analicemos el roce estático y el cinético. Bueno, en verdad esto es común para ambos. Es una fuerza de reacción, es una fuerza variable. Esto es importante. Y esto lo destaca del roce cinético. El roce cinético siempre es el mismo, independiente de la velocidad. Pero en el caso del roce estático, la fuerza de roce estático es variable. ¿Por qué variable? Si yo tengo mi caja y aplico un newton, la fuerza de roce va a ser de 1 newton. Si aplico 2 newton y aún no se mueve, es porque la fuerza de roce ahora vale 2 newton. Si yo empujo con 3 newton y la caja aún no se mueve, quiere decir que la fuerza de roce estático es 3 newton. Sí, entonces por eso decimos que es una fuerza variable. Pero posee un valor máximo. Yo puedo ir aumentando la fuerza hasta que la caja se empieza a mover. ¿Ya? Y hay un punto máximo en el cual yo supero a la fuerza de roce estático
Y entonces el cuerpo se empieza a mover y empieza a actuar el roce cinético. Bueno, aquí no se nota. Un momento. Aquí esto está corrido. Ay, no lo puedo cambiar. Bueno, lo escribiré. Ya. Aquí, esa expresión que no se alcanza a ver, quedaría la fuerza de roce cinético sería igual al coeficiente de roce cinético por la normal. Ese sería el valor de la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Acá es interesante que no es una fuerza de reacción y que es constante. A diferencia del roce estático, el roce cinético es constante, siempre el mismo. Y posee un valor único que se calcula de esta manera, de la que escribí con rojo acá. ¿Sí? Y algo importante es que siempre el valor del coeficiente de roce cinético va a ser más pequeño, perdón, el valor de la fuerza de roce cinético siempre va a ser más pequeño que el valor máximo de la fuerza de roce estático, ¿sí? Recuerden que el roce estático tiene un valor máximo, ¿sí? Es decir, yo empujo la caja, empujo, y llega un momento en que se empieza a mover. Ahí es porque pasé el valor máximo. Entonces, luego de eso empieza a actuar la fuerza de roce cinético, pero esta va a ser más chiquitita que el valor máximo de la fuerza de roce estático. Y bueno, aquí hay dos ejemplos. Díganme a qué tipo de roce pertenece. El primero, el de las piedras. ¿Es roce estático o roce cinético? Voy a abrir el chat acá. ¿Roce estático o roce cinético? Las piedras, claro, sería estático. Sí, muy bien. Claudio, Madeleine, Antonia y Antonella. Muy bien, sería estático. Y acá, ¿qué tipo de roce actúa sobre las ruedas de la moto? ¿Cinético o estático? Ya. Aquí este ejemplo es polémico, ¿ya? Porque si este deportista o conductor, y se llama deportista, si este deportista está, claro, conduciendo la moto, la rueda está girando y él quiere que la rueda siempre permanezca en contacto eh, con el asfalto, pero que no resbale. ¿Sí? O sea, que la rueda se mueva como así,
en lugar de hacer esto. Sí, porque si hace esto, estaría derrapando, perdería energía. Y ahí, bueno, en la imagen no se ve que esté derrapando, ¿sí? Entonces, si no está derrapando, vuelvo a hacer la pregunta. Si no está derrapando, ¿sería roce cinético o estático? Bien, Antonia. Sería estático. Sí, sí, Antonella. Sería estático. ¿Sí? Si no está derrapando, la rueda está girando así, de esta manera. En cambio, si estuviese derrapando, ahí habría un movimiento relativo entre las superficies y sería roce cinético. Sí, entonces, em, polémico este ejemplo, ¿sí? Em, ¿Qué tipo de roce actúa sobre las ruedas de la moto? ¿Cinético o estático? Bueno, si está derrapando, actúa la fuerza de roce cinético, pero si no está derrapando, que creo que es el caso de la imagen, la fuerza de roce involucrada sería la fuerza de roce estático. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Si no hay dudas, haremos el cierre de la clase. Les voy a pedir que contesten el ejercicio que aparece en la pantalla. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Como pista, les diré qué significaba directamente proporcional. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Qué significa inversamente proporcional? Si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. Piénsenlo. A ver.
Ya, ya. Entonces, tuvieron tiempo para pensarlo. Em, ya. Hay varias opiniones. A ver, déjenme contestar acá. Tururú. Ya. Revisemos el ejercicio. ¿Alguien quiere explicar su punto de vista? O más que su punto de vista, ¿alguien quiere explicar el porqué de su elección? Yo lo puedo explicar por qué dije que era porque pienso que era la B. Ya, muy bien. La hice por descarte. O sea, la primera, la A, se puede aplicar solo a cuerpo celeste, la descarté porque fue lo que preguntó un compañero. Y usted le dijo que normalmente se aplicaba a cuerpos celestes, pero no necesariamente podía ser a ellos. Claro, muy Eh, bien, Claudia. la C, la que dice la fuerza entre dos cuerpos es independiente de cada una de sus masas, también la descarté porque se supone que a mayor masa de los cuerpos, mayor es la fuerza. Entonces no son independientes, o sea, no tienen una relación entre sí. Muy bien. La D, que dice la fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. No, pues no es directamente proporcional, es inversamente proporcional. Perfecto, muy bien. Y la E, en vez de ser inversamente proporcional, es directamente proporcional, porque la gravitación universal está multiplicando las masas, entonces eh, tiene que, para que se aumente, o sea, tiene que aumentar, o sea, tiene que ser directamente proporcional. Entonces, descartando todo eso, me quedé con la B, que dice que se puede aplicar a cualquier tipo de partículas que posean masa. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Súper bien explicado. Nada más que agregar. Es la B. Solo hacer una acotación de que, claro, la E es falsa, pero ahí en la justificación yo agregaría de que la constante de gravitación universal es constante, ¿ya? Entonces corresponde a la constante de proporcionalidad, ¿ya? No es que sea directamente proporcional, sino que es la constante de proporcionalidad, ¿ya? Porque es un valor que siempre es el mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que era 6, algo, 6,7 por 10 a la menos 11? Entonces, siempre es ese valor, siempre. Entonces, claro, solo agregar eso y todo lo demás, perfecto, ¿sí? Acá, eh, bien, ya tenemos claro que es la B, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda de por qué es la B? Sí, no, pero súper bien, súper bien. Em, ¿Todo clarito? ¿Sí? Entonces, última pregunta. Esta tiene que ver con eh, fuerza de roce. Lea el ejercicio. Recomendación, hágase el dibujito. Ya siempre que hayan ejercicios así, hágase el dibujo. Hágase el dibujo. Y les recuerdo que tengo que analizar las fuerzas por ejes. ¿Sí? O sea, si sobre este cuerpo actúa la normal y el peso y no se mueve en el eje Y, quiere decir que la normal es igual al peso. Si yo ejerzo una fuerza acá, eso no quita que la normal sea igual
al peso, ¿sí? Porque el movimiento es en este eje, no en este. Entonces, recomendaciones para este ejercicio: hagas el dibujo y recuerde que lo que pasa en Y, lo que pasa en Y queda en Y, lo que pasa en X queda en X, ¿sí? Ya, 2 minutos y lo comentamos. Ya. Los leo. Aquí. Ya. Aquí dicen COE de muy complicada. Ah, ya. Entonces, primero, si hicieron su dibujo. Aquí yo haré un monito. Me dicen, un cuerpo cuyo peso tiene magnitud P. Entonces, dibujo el peso y esa fuerza es de magnitud P. Se encuentra en reposo, o sea, quietito, sobre una superficie horizontal y dibujo la superficie horizontal. Mientras sobre él actúa una fuerza de roce. Ay, quiero mover el chat. Una fuerza de roce de magnitud F sub R. Entonces ya dibujo la fuerza de roce hacia allá
es F sub R. Y me preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Ya, y yo leo, fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? Actuemos antes que DEMRE, ¿ya? Primero pensamos, ¿qué fuerzas eran las que actuaban sobre un cuerpo? Fíjense que hay una superficie y está el peso. ¿Qué otra fuerza debería haber? La normal, muy bien, Avril. La normal hacia arriba, igualita al peso, ¿sí? Y me dicen que está en reposo. Si estuviese solo la fuerza de roce, ¿tiene lógica eso? Imagínense que hay una fuerza cualquiera. Solo una fuerza hacia allá. ¿Qué va a pasar con el objeto? Si solo hay una fuerza hacia allá, se va a mover hacia allá. Pero me dicen que el cuerpo está en reposo. Entonces tiene que haber alguna fuerza actuando para el otro lado. Y le vamos a llamar fuerza signo de interrogación porque no sé qué fuerza es. Pero yo sé que tiene que existir para que el cuerpo esté en reposo, porque si no existiera, el cuerpo se iría para ese lado, ¿cierto? Y ahora sí leamos las preguntas. ¿Alguien quiere compartir su razonamiento de cómo llegó a la respuesta correcta a todo esto? Ok, Abril, díganos em, cómo concluyó. Ya, es que yo, así como por el dibujito, descarté al tiro la A, B y la D de dedo, porque Ya, se supone que la suma de todas las fuerzas en su mismo eje deberían ser cero. Entonces no puede haber alguna mayor o menor. muy Y bien. después me confundí con la otra, porque para mí el roce siempre va a ser contrario a una aceleración. Entonces yo dije, ah, es la E. Pero la C también tiene mucho sentido, entonces como que me confunde. Ah, pero mire, no se tiene que olvidar del enunciado, ¿sí? Recordemos el enunciado. Ya dice un cuerpo cuyo peso, etcétera, se encuentra en reposo, ¿sí? Está en reposo. Eso quiere decir quietito. ¿Cuál va a ser la aceleración de ese cuerpo que está quietito? Cero. ¿Sí? Recordemos que la aceleración es el cambio en la velocidad respecto del tiempo. Es la razón de cambio de velocidad en el tiempo. ¿Cambia la velocidad? No, porque la velocidad inicial es cero y la velocidad final sigue siendo cero, porque está quietito. Entonces la aceleración es cero, no hay aceleración, ¿sí? Entonces, claro, si yo veo el enunciado de la E y solo leo el enunciado de la E, el cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario a FDR. Tiene sentido porque la fuerza de roce se opone al movimiento. Entonces, si la caja se estuviese moviendo hacia allá, el roce va a ser hacia allá y claro, si se estuviese moviendo, o sea, si esta fuerza fuese mucho mayor a la fuerza de roce, entonces la E sería correcta. Pero ¿qué pasa? Que me dicen que el cuerpo está en reposo. O sea, no hay aceleración. La aceleración es cero. Entonces, es muy importante lo que dice usted, Abril. A veces, y muchas veces se van a encontrar con situaciones así. Van a leer una alternativa que les va a hacer mucho sentido, porque es verdadera, ¿sí? Lo que dice la alternativa por sí sola tiene sentido y en algunas situaciones es verdadera. Pero ¿qué pasa? Que hay información en el enunciado que descarta
automáticamente esa opción, ¿sí? Entonces, claro, si yo veo el cuerpo va a adquirir una aceleración en sentido contrario a la fuerza de roce, tiene sentido, ¿cierto? Tiene sentido que si el objeto se mueve para allá, la fuerza de roce es en sentido contrario. Tiene sentido. Pero con lo que me dicen en el enunciado, ahí lo descartamos, porque me dice que el cuerpo se encuentra en reposo. Entonces la aceleración es 0, ¿sí? Gracias por esa observación, April, porque les va a pasar mucho, ¿sí? Así que tengan ojo con eso, que se van a encontrar con alternativas que tienen sentido en determinados contextos, pero que no son la solución al problema, ¿sí? Eso. Entonces aquí déjeme leer lo que escribió. Entonces cuando nos pongan un ejercicio así, suponemos que el cuerpo no se moverá. Si me dicen que se encuentra en reposo, claro, tiene que suponer que el cuerpo no se moverá. ¿Sí? Diga lo que diga las alternativas, el cuerpo no se va a mover. ¿Sí? Porque en el enunciado me dicen que está en reposo, entonces el cuerpo está en reposo para todo el ejercicio. ¿Sí? A menos que me digan en el enunciado que, no sé, se aplica una fuerza y se empieza a mover con determinada velocidad, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? La C. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Martín. Abril también. Florencia, muy bien, perfecto. Y Madeleine, Catalina, perfecto, es la C. ¿Tienen dudas? ¿No? Entonces, esa sería la clase de hoy. No se vayan, no se vayan porque tenemos que hablar algo. Pero cierro para cortar la grabación y no saturar la nube. Así que esa sería la clase de hoy. Cerramos. Vean los otros videos. Ah, ya están los videos en YouTube. Ok.